Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Marta Placeres y aquí estamos en una nueva cápsula de dirección. En esta ocasión estaremos hablando sobre la batuta. ¿Qué es la batuta? ¿Para qué la utilizamos? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cómo la debemos tomar? Eso es lo que vamos a estar platicando en esta cápsula. Así que comenzamos. Bueno, los comienzos de la batuta también tienen que ver con el desarrollo de lo que es en sí la orquesta y de las formas musicales. En un principio, obviamente, las orquestas o los ensambles no tenían un director como tal. Se usaba que el concertino de la orquesta de cuerdas pudiera dar las entradas con ciertos movimientos y respiraciones. También si había un clavecín, el clavecinista daba las entradas y hacía ciertos movimientos de cabeza para poder avisarle a los músicos que ya iban a empezar o cuál era el tiempo de la obra. Conforme pasa el tiempo y las obras se vuelven más complicadas, obviamente se requiere que haya un líder que pueda dar la entrada a la orquesta, que le diga qué articulación, qué tiempo, qué dinámica, etcétera, etcétera. Entonces sí se requería tener un líder. Es conocida la historia en el siglo XVII con el compositor Jean-Baptiste Lully, que ya para este tiempo que las orquestas estaban un poquito más grandes, los compositores, que eran los directores, por así decirlo, de la orquesta, usaban un mazo y con ese mazo iban dando los diferentes tiempos o le daban el tiempo a la orquesta. Se dice, o la anécdota, dice que en algún concierto que tuvo Lully, que fue durante la ejecución de su Te Deum, para celebrar la salud del rey Luis XIV, se dio fuerte con el mazo, con la punta del mazo y se perforó el pie. Obviamente sabemos que en esta época pues la medicina no estaba tan avanzada y lo que pasó fue que se le gangrenó el pie y esto causó su muerte. Como ya dijimos, a medida de que la música se volvió más complicada y la orquesta crecía, pues se requirió tener a un líder que pudiera mostrar el tiempo, las dinámicas, etc. Fue hasta, por ejemplo, compositores como Mendelssohn, Wagner, que realmente se empezó a utilizar lo que conocemos ahora como una batuta. Obviamente en ese tiempo pues fueron los comienzos de lo que es la pedagogía de la dirección, se empezó a ver que ciertos gestos los músicos reaccionaban de cierta forma. Entonces, esto estamos hablando que es el siglo XIX y a principios del siglo XX es cuando ya se empieza a tener una idea de lo que es la pedagogía de la dirección. Y justamente para ayudarle al músico a leer los gestos del director se utiliza la batuta. Y es bien sabido o dicho que la batuta se debe utilizar como una extensión del brazo, ¿no? Donde entonces se hace claro para el músico, si estamos hablando de una orquesta que es más amplia, es claro para el músico lo que el director está mostrando con sus gestos. También es importante saber que hay algunos ensambles o algunos directores que deciden no dirigir con una batuta. Usualmente, y no quiere decir que sea una regla, pero usualmente los directores de coro dirigen sin batuta o si dirigen con batuta cuando el coro es muy amplio o hay una orquesta, ellos usualmente usan una batuta un poquito más corta de la que pudiéramos utilizar los que dirigimos orquesta o dirijamos banda. Pero como te digo, no es una regla. También esto depende mucho del director, el tipo de música, el estilo de música y con lo que se sienta más cómodo.
Una de las funciones también de la batuta es que en la punta de la batuta se deben expresar la musicalidad, la articulación, el tempo, las dinámicas que quiere el director. No es nada más en parte del brazo, sino justamente con esa extensión del brazo. Si lo pensamos de una forma holística o de una forma orgánica, la energía o la vibración que el director pueda tener debe pasar a través del brazo y llegar a la punta de la batuta, en donde se va a dar lo que nosotros como directores queremos enseñarle a los músicos. Es importante saber que hay diferentes tamaños de batutas y esto pues difiere mucho entre director o no. Muchas veces se dice que puedes medir tu antebrazo y que con eso vas a tener la medida que es para ti. Pero yo creo que es más bien que tú estés cómodo con tu batuta. Hay directores que usan una batuta muy larga, sobre todo los directores de principios del siglo XX. Hay directores que usan una batuta tamaño mediano como esta. Hay directores que usan una batuta corta, como verás. Y incluso directores que usan algo como un tipo palillo para dirigir a la orquesta o simplemente sin batuta. Aquí lo importante es que tú como director tengas un tipo de batuta larga, corta, ligera, pesada, etc. Lo importante es que tú estés cómodo con esa extensión de tu brazo y que en todo momento seas claro con lo que tú le quieres enseñar a la orquesta en cuanto a tu interpretación. Y bueno, ya hablamos entonces de, en general, lo que son los comienzos de la batuta, que hay diferentes tamaños, que hay directores que deciden no dirigir con una batuta. Esto depende del estilo de música, tal vez es un segundo movimiento de alguna sinfonía, etcétera, etcétera. Aquí hay muchas formas de poder decidir sobre una batuta u otra. Pero lo que vamos a hablar ahora es de cómo debemos de tomar la batuta. Para esto hay muchas técnicas. Como ya hemos hablado, la dirección de orquesta es como otro instrumento. Entonces, hay muchas técnicas dentro de lo que es la dirección de orquesta. Y dentro de eso es justamente cómo vamos a tomar la batuta. Tú te vas a fijar que si ves videos de diferentes directores muy importantes a través del tiempo, ellos toman la batuta de una forma muy diferente y también la forma del mango de la batuta es muy diferente entre cada director. Entonces aquí tiene mucho que ver la forma del mango, el peso de la batuta, el largo de la batuta. Pero cuando tú escojas una batuta, ya sea con un tipo de mango en particular, debes de asegurar que tu batuta esté bien balanceada. Yo como soy cuerdista, obviamente siempre hago la comparación con un arco. El arco debe estar bien balanceado, entonces es lo mismo con la batuta y que realmente para tu mano sea cómodo tomarla. Algunas ideas que te voy a dar en esta cápsula son ideas de cómo tomar una batuta de una forma, por así decirlo, básica y tradicional. Obviamente tú vas a llegar a poder hacer tu propia técnica de batuta, de cómo la vas a tomar dependiendo de tu mano, si es corta, si es larga. Lo importante, como te digo, es que estés cómodo de cómo vas a tomar la batuta. Entonces, aquí te doy algunos ejemplos de cómo se debe tomar. Y aquí te enseño 3 tipos de batutas que tienen un mango diferente. Yo de estas 3 que tengo en este momento, la que más uso es esta, porque me gusta la forma y me queda muy bien a mi mano. Esta también es muy cómoda y tiene un peso un poquito más que esta. Entonces, esta usualmente la uso para música que es un poco más pesada y esta tal vez la uso para música ligera, no sé, un tipo Mozart, etc. Entonces, bueno, ahorita voy a darte la explicación con esta batuta que tengo acá. Entonces, cosas importantes, ya que tú tienes tu batuta, ya viste que está perfectamente bien balanceada y en este caso, este mango es el que a mí me queda. Muy importante entonces que
cuando tú tomes tu batuta sea de una forma natural y que sea de una forma en la que no vaya a distraer al músico. Entonces, formas de distraer al músico, es decir, la forma de tomar una batuta que tal vez no sea tan clara. Y como te digo, esto es solamente un punto de vista y te estoy hablando de una técnica tradicional, ¿ok? Entonces, si tú tomas la batuta de esta forma, esto lo he visto mucho, y yo a esta forma le llamo la batuta del taco, porque es como si me quisiera yo comer un taco, ¿no? Para los que somos de México. Entonces, si tú tienes tu batuta así, usualmente lo que va a pasar es que el músico va a estar viendo a tus dedos que están volando. Se van a distraer con esta parte de acá y no le van a tomar atención a lo que realmente es importante, que es lo que está pasando con la batuta. ¿Okay? Otra forma, digamos, equivocada es de tomar la batuta de esta forma. Entonces, si tú te das cuenta, aquí yo ya estoy teniendo tensión en mis dedos y obviamente, como todo es importante de lo que está pasando en cuestión de gestos, esto ya causa tensión en la música, causa tensión en el sonido. Entonces, esta no sería muy buena forma y obviamente pues no te va a ayudar para tener una mano relajada y después te puede doler. Otra forma es tomarla así. Y bueno, pues esto realmente entonces también te va a crear cierta tensión aquí, ¿okay? Como puedes ver, ¿okay? Entonces yo usualmente lo que hago es que pienso en un anillo con mi pulgar y mi índice, pienso en un anillo el cual voy a poner en esta parte de la batuta y luego obviamente el mango va a tocar mi mano y una vez que yo ya tengo el anillo puesto, lo que voy a hacer es abrazar justamente esa parte del mango de la batuta. Entonces yo lo abrazo y tengo esta forma que puedes ver. ¿Okay? Ahora, digamos que tú ya encontraste una forma en que no tengas tensión en la batuta, que no vaya a distraer al músico porque tienes unos dedos ahí volando. Y también obviamente si tú haces unos movimientos fuertes, pues si no estás tomando la batuta correctamente, se te puede caer y causar algún accidente o algo, ¿no? Entonces, bueno, si tú ya tienes una forma de tomar tu batuta que es natural para ti y que te sientes cómodo con ella, muchas veces los alumnos están tomando bien su batuta, pero empiezan así. ¿Qué es lo que está, digamos, mal con esta posición? Que la batuta realmente está no está en medio de mi cuerpo, es decir, la punta se está dirigiendo hacia el lado izquierdo, digamos un poquito como hacia los segundos violines, hablando de una orquesta sinfónica. Esto obviamente no va a ser claro si tienes a los chelos de tu lado derecho. Entonces es muy importante que la batuta, siendo esa extensión de tu brazo, realmente esté en la parte del medio de tu cuerpo, donde tú puedas entonces hacer toda la creación de los gestos, o si lo quieres hablar de alguna forma holística, que el ki, o sea, tu energía interna está en medio. Entonces ahí es donde tú vas a empezar a hacer creación. Es muy fácil poder arreglar este problema de que la batuta esté dando hacia el lado izquierdo. Lo único que vas a hacer es pensar en el mango. ¿Qué es lo que está mal en el mango? La parte de la batuta aquí, en este caso, está muy cerca de mi índice. Entonces lo que tú vas a hacer es mover el mango y lo vas a poner más hacia el lado de tu pulgar. ¿Ok? Y entonces ya teniendo eso, tú abrazas e inmediatamente la batuta ya está en medio y está recta. Ahora, también muchas veces los alumnos o nosotros como directores cometemos el error de que cuando ya vamos a empezar, la batuta ahora está viendo hacia el techo. Me voy a poner más aquí abajo para que la veas. La batuta está yendo hacia el techo. Esto tampoco va a ser claro para la orquesta. Y lo que está pasando con mi brazo es que yo estoy poniendo tensión en mi muñeca, como puedes ver acá, porque justamente la punta de la batuta está hacia arriba.
Entonces tengo tensión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a poner mi muñeca en una forma normal y por ende mi batuta va a estar relajada. Y al igual, si tenemos la punta que ve hacia abajo, como puedes ver acá, esto no va a ser claro, porque entonces ahora mi muñeca está viendo hacia abajo. Entonces la muñeca debe estar recta y la batuta va a estar de una forma en medio, va a estar en medio y tienes justamente esa extensión de tu brazo. Y esto te va a ayudar para que cuando tú des el tiempo, esté muy claro que el tiempo está en la punta de la batuta. Si la punta da hacia arriba y tú diriges un compás de 4/4 así, en realidad lo que el músico ve no es la punta de la batuta, lo que va a ver es tu muñeca, porque aquí es donde yo estoy dando los tiempos, no los estoy dando aquí. Y si lo hago al revés, si tengo la punta hacia abajo y empiezo a hacer esto, empiezo a dirigir así, el músico no va a ver la punta de la batuta, el músico lo que va a ver es esta parte de mi mano, que es donde empiezan los dedos. Ahí es donde está el tiempo, si te fijas, ¿ok? Entonces se trata que realmente la batuta sea la extensión de tu brazo y que absolutamente cualquier gesto que tú hagas con ella sea clara para el ensamble. Te repito que esta es una forma de tomar la batuta, por así decirlo, tradicional, si es que estás empezando a explorar cómo es que se debe tomar la batuta. Ya obviamente viste que sea la distancia o cómoda para ti, obviamente el largo cómodo para ti, que el mango sea cómodo, el tipo de mango, y que esté obviamente balanceada. Esto te va a ayudar mucho para que entonces tus gestos de dirección, cuando tú le añades la batuta, sea de una forma muy clara para la orquesta. Y ese es uno de los objetivos principales para ti como director. Lo que tú hagas dentro de tus gestos de dirección deben ser lo más claros posibles. Y si tú estás obteniendo un resultado positivo, entonces, si digamos tú dices, es que yo tomo la batuta de esta forma y tengo un resultado positivo, está bien. Como te digo, hay diferentes técnicas y si tú creas tu propia técnica y te está dando un buen resultado, no hay por qué cambiarlo. Yo simplemente te doy unas ideas de lo que le doy a mis alumnos cuando empiezan a dirigir con una batuta, que es obviamente un objeto extraño, que no están acostumbrados a usarlo, porque pues empezamos con gestos de dirección antes de poner la batuta. Entonces cuando ponemos la batuta pues es algo como que raro, nos sentimos incómodos. Entonces, ya sea la técnica que sea que tú encuentres que te sirve, que es cómoda para ti, el siguiente paso sería que te asegures de que los gestos hacia tus músicos sean claros. Y bueno, yo espero que te haya interesado esta cápsula sobre lo que es la batuta, cómo tomarla y cuáles son algunas formas de tomarla que no son muy claras o que de hecho podrían causarte algún tipo de problema si es que tienes tensión en tu muñeca. Si tienes alguna pregunta acerca de esta cápsula de lo que es la batuta, cómo conseguir una, cómo saber que te puede servir y que sea cómoda para ti, no dudes en dejarme cualquier mensaje abajo de este video y como siempre te invito a que le des like al video y te suscribas a mi canal para que te lleguen notificaciones de siguientes cápsulas de dirección. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.